Soy Diego Lustiza, formo parte de un grupo de trabajo que nos llamamos Grupo IFOG. Comparto mis tareas con los ingenieros electrónicos Francisco Mano, Pedro Escou y Marcos Mineo. Y nos abocamos al diseño y desarrollo de un tipo de dispositivo basado en principios ópticos que es capaz de medir velocidad angular en un dado eje sensible que tiene el dispositivo y para ser aplicado en tecnología aeroespacial. La idea de este equipo es que sea instalado en plataformas de sistemas aeroespaciales. Este instrumento, entre otros, forman parte de sistemas que se dedican a determinar el estado de movimiento o el estado inercial del cuerpo. En el caso, por ejemplo, de un satélite, lo que se desea es entender, ¿sí?, en forma remota cuál es la velocidad a la que rota el cuerpo en los tres ejes. Esto que acabamos de ver ocurre en La Plata, en Gonet, en las instalaciones del CIOP. Hoy vamos a charlar con el doctor Jorge Tocho y nos va a contar todas las actividades que se realizan en ese centro. Nos vemos en un minuto. Bueno, como les había anunciado, hoy estamos con el doctor Jorge Tocho, director del Centro de Investigaciones Ópticas. Jorge, bienvenido, un gusto tenerte acá en nuestro programa. La razón de este programa es charlar un poco sobre las actividades que realizan. Contanos qué se hace en el CIOP. Bien, primero el Centro de Investigaciones Ópticas es un organismo de investigación que depende tanto del CONICET, del organismo nacional de patrocinio, como del organismo equivalente de la provincia de Buenos Aires, que es la Comisión de Investigaciones Científicas. El predio donde está ubicado físicamente el CIOP pertenece a la provincia y compartimos ese campus con otros centros, en particular algunos son totalmente similares al CIOP en cuanto a la dependencia. Las actividades están relacionadas con la óptica y fundamentalmente con la irrupción del láser en la década del 70, digamos, claro, para nosotros en la década del 70. Jorge, hay tres, se podría decir, tres grandes actividades que tiene el centro, ¿no? Digamos, tanto desde la vinculación hasta la investigación. Contanos cómo son esas actividades. Sí, son etapas que se van desarrollando con el tiempo. Nosotros nacimos como un laboratorio de investigación académica, eso está relacionado con la generación de conocimiento. Después hay una etapa de investigación aplicada en la que ese conocimiento se utiliza para resolver ciertos problemas concretos. Bueno, y la última etapa que se ha incorporado posiblemente a partir del año 95 en adelante, es el desarrollo tecnológico donde ya uno tiene que satisfacer demandas reales de organismos o empresas que quieren resolver un problema concreto. Bueno, precisamente hoy, en el anuncio del programa, veíamos parte de esas actividades, ¿no, Jorge? Donde desarrollan altísima tecnología, como para los satélites. Sí, esa actividad en este momento es requerida por el Organismo Aeroespacial Argentino, que tiene un programa en ejecución que incluye el lanzamiento de satélites como el SAC-D del año pasado, y en el futuro lanzadores de cohetes. Bueno, nosotros participamos en parte de la instrumentación, de la generación de la instrumentación que tiene componentes ópticas muy importantes. Por otro lado, también sabemos que tienen un láser de corte donde le dan servicio a los vecinos y a las pymes de la región. ¿Qué tipo de servicios brindan ahí? Eso es, esa máquina de corte es una máquina de tecnología de mediados de la década del 90, que fue parte de un proyecto muy interesante
que consistió en la incorporación y la promoción de la tecnología en el país en el momento en que no se utilizaba. Una vez que esa tecnología fue instalada, en este momento hay más de 20 máquinas similares funcionando en distintas empresas, bueno, nos quedó a nosotros la posibilidad de brindar un servicio para pequeñas y microempresas de la región. En este momento debe haber 70 pequeñísimas empresas de la zona de La Plata que utilizan ese servicio. Sí, el CIOP es uno de los centros que mejor equilibrio tiene en esta capacidad, o en esta necesidad, mejor dicho, de vincularse con la sociedad, de hacer transferencia. Hace transferencia, como decíamos al principio, al Centro de Investigaciones Aeroespaciales y a los vecinos, ¿no? Si te parece, en el próximo bloque me gustaría que empecemos a charlar un poco de las líneas de investigación en las cuales estás participando en forma directa, ¿eh? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, si bien estábamos hablando de la línea de investigación de Jorge, él me comentaba en el corte algo muy interesante. Jorge, contanos sobre estos dos investigadores que hablábamos. Sí, son los fundadores del centro. Tenemos la fortuna de que sigan trabajando activamente en el centro, a pesar de que ya están los dos jubilados formalmente. Pero tanto el doctor Garavaglia, que fue el primer director, como el doctor Gallardo, el vicedirector, y los dos fundadores del centro, están todavía activos y tienen la dicha de ver prácticamente culminada su visión, de tener un centro de investigaciones que haga investigación básica del primer nivel, haga investigación aplicada, haga desarrollo, haga servicios a la comunidad. Bueno, tenemos una sorpresa. Estuvimos con ellos, así que ahora vamos a ver la visita que hicimos con el doctor Garavaglia. Yo soy Mario Garavaglia, nacido en Junín, provincia de Buenos Aires. Vine a estudiar a la universidad en el año 1955 y me inscribí en la licenciatura en Ciencias Físicas. Me gradué en 1960 y comencé mi tesis doctoral, que la culminé haciendo una parte experimental en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y me doctoré en 1965. En esa época iniciamos en el Departamento de Física un laboratorio nuevo que se llamaba Laboratorio de Óptica, Espectroscopía y Láser. Teníamos como meta fundamentalmente hacer que jóvenes estudiantes pudieran adherirse para realizar sus trabajos de graduación. Comenzamos a hacer una serie de gestiones como para constituir un centro que permitiera una expansión razonable para lo que pensábamos en esa época. Entonces, con la contribución de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, se logró en 1977 fundarse el Centro de Investigaciones Ópticas. En los últimos tiempos, para no hacer un desarrollo demasiado largo, pero en los últimos tiempos, pongamos a partir del año 2000, en nuestro centro se han desarrollado actividades de tipo científico-tecnológicas de tremenda importancia, que culminaron, por ejemplo, el año pasado con el lanzamiento del satélite SAC-D Aquarius, que porta varios instrumentos construidos en nuestro Centro de Investigaciones Ópticas.
Hay cosas curiosas que las puedo comentar, porque en el acuerdo que habíamos quedado con todos los compañeros, habíamos quedado en que el centro se iba a llamar CIO, es decir, Centro de Investigaciones Ópticas. Y cuando fui a Buenos Aires a registrar el nombre, el día antes, unos investigadores habían registrado la sigla CIO como Centro de Investigaciones Oceánicas. Y se me ocurrió poner CIOP con la P minúscula, que es la sigla que después les gustó a todos y que la seguimos utilizando actualmente. La dirección del doctor Garavaglia se extendió durante casi 15 años y marcó la etapa de fundamentalmente investigación básica en el centro, en un momento en que el doctor Gallardo, el segundo director, comienza su labor, se produce un mayor acercamiento a la actividad tecnológica, más centrada en la Facultad de Ingeniería, y eso representa un cambio importante, digamos, en la actividad del centro. Tenemos... Esas mismas expresiones fueron las que nos dejó entrever el doctor Mario Gallardo, porque también estuvimos con él. Te invito a que veamos sus palabras. Y el CIOP es un centro importante. Este es un centro que generó a través de un curso muy famoso que hubo acá que se llamaba el curso Láser y Óptica en Ingeniería, que nació en 1983 y se difundió en toda Latinoamérica. Acá vino gente a perfeccionarse en los temas de láser, óptica, espectroscopía durante muchísimos años. Yo vine aquí llegué en el año 48. Mi padre vino y puso un negocio, un almacén en 9 y 55, y de ahí, bueno, terminé mi escuela primaria, fui a la escuela industrial y de ahí iba derecho a la Facultad de Ingeniería y me torcieron el rumbo por esas cosas del destino. Un amigo que teníamos me dijo, no, vamos a estudiar física, más lindo. Leía los libros de Einstein, él estaba enloquecido con esas cosas y me abandonó a los 3 meses porque tenía una previa y se fue y me dejó solo en el departamento de física a mí. Y ahí, bueno, me costó, los primeros tiempos me costó, porque yo tenía compañeros que todavía son brillantes, el doctor Bucetich, por ejemplo, personajes, doctor Soliver, el doctor López García, esos eran compañeros míos, y había que ir muy ligerito atrás para seguirle. Pero en el año 61, cuando empezó cuando venía una materia que se llamaba trabajo de investigación, bueno, los alumnos se repartían, y yo llegué al laboratorio de espectroscopía, donde había un profesor muy importante, el doctor Giacchetti, que era un italiano, que había sido aviador en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y había venido aquí, había trabajado, y estaba ahí en el departamento de física, y bueno, eso fue el impacto, porque a mí me gustó eso, me gusta eso y me seguirá gustando eso, trabajar con números, medidas, esas cosas. La teoría, yo soy experimental nato, un físico experimental nato, y sigo siendo eso, con mis números, mis cosas, ahí esa es mi vida y ahí seguiré. Tengo material para seguir hasta que lo que me resta de la vida, para estar acá adentro trabajando, hasta que pueda subir la escalera o me pondrán alguna cosa especial para subir acá. Yo vendré acá a este centro. Es increíble ver el espíritu, la pasión que siguen teniendo por la actividad que desarrollan y por el centro, ¿no? Sí, a nosotros también nos sorprende permanentemente la ganas de hacer cosas, la generación de ideas que tienen los dos permanentemente, y es una actitud muy valiosa para el centro, que en ningún momento roza la intención de permanencia en cuanto o interferencia en cuanto a la gestión de otros directores que vinieron después que ellos, ¿no? Sí, bueno, se nota que tienen un grupo
de investigadores muy interesante, muy apasionados por lo que hacen, no solamente en ellos, sino con los demás que estuvimos charlando, y que es un poco, ¿vos qué opinás? ¿Es un poco la actividad, el tipo de actividad que hacen, el lugar donde están los factores que...? Sí, es una actividad vocacional, pura, digamos, la gente hace eso porque le gusta hacerlo, es muy difícil que lo haga solamente por la retribución económica, hay mucho de actitud vocacional. Bueno, nos quedó pendiente hablar de tu línea de investigación y de tus experiencias, así que ahora nos vamos a un corte y cuando volvemos sí hablamos de la línea del Dr. Tocho. Bueno, como habíamos anunciado en este último bloque, vamos a hablar con el doctor Jorge Tocho, su línea de investigación, sus vivencias. Contanos, Jorge, ¿en qué línea trabajás? En este momento yo he regresado a la línea que cultivé al principio de mi carrera, fundamentalmente relacionada con mi actividad postdoctoral en Inglaterra. En la década del 70 se vio que el láser iba a representar una herramienta muy importante en todos los estudios que exigieran eventos muy rápidos o digamos, el uso de pulsos de luz extremadamente cortos. Entonces, cuando yo terminé mi tesis doctoral, digamos, en un láser que permitía estudiar una escala de tiempo, me fui a Inglaterra a perfeccionarme y estudiar una escala mucho más corta. Estuve 2 años en Londres, en el Imperial College, y justo trabajando con gente que perfeccionaba esas técnicas. Cuando regresé, el lugar, o digamos la actividad donde más requerimientos había sobre ese tipo de técnicas estaba en la química, en la físico-química, así que inicié un periodo de mucha colaboración con esos grupos, en particular con gente en la Universidad de Buenos Aires, con gente en la Universidad de Río Cuarto, y trabajé unos 10 años en esa actividad. Después, por distintas razones, no obtuve el equipamiento necesario y pasé a otra actividad. Desde hace unos 5 años atrás logré generar un grupo y un laboratorio y tuve apoyo material como para obtener un equipamiento importante en este campo, y generamos un laboratorio con una actividad muy abierta. Hay muchos usuarios de otros grupos que pueden utilizar este equipamiento, así que representa para mí una vuelta a mis orígenes. Sí. Ahora, hablando de orígenes, ¿cómo un chico, un joven platense de aquellos años imaginó, o si es que fue así, llegar a ser un investigador, un científico? ¿Cómo fue ese camino? Contanos. Bueno, ese camino tiene distintas etapas. Yo me acuerdo en los últimos momentos de mi escuela secundaria y con una profesora que me lleva a la Facultad de Ciencias Exactas, porque ella me veía, digamos, con potencialidad, y me encuentro con un profesor que después resultó una figura señera, el doctor Arbía,
conocido en todo el ámbito científico. En todo el ámbito de la ciudad de La Plata. Hace unos años estuve en la municipalidad cuando lo nombraron ciudadano ilustre y para mí fue un orgullo verlo. Pero yo me acuerdo de la pregunta que le hice al doctor Arbía al lado de su equipo experimental. Doctor, ¿usted tiene los medios para realizar sus investigaciones? ¿Y qué hizo el doctor Arbía? Me mintió. Claro. Y me dijo, sí, los tengo. Y entonces... Y ahí te convenció. Ese fue uno de los momentos en que yo, digamos, que ya estaba en la zona, porque en esos momentos posiblemente mis inclinaciones eran más hacia una carrera de ingeniería que a una carrera de ciencia. Y bueno, esa entrevista con Arbía yo creo que decidió... Y eso partió en el colegio secundario, digamos. Eso era así, la época en que uno está viendo. ¿Y a qué colegio ibas? Bueno, yo fui al Colegio Industrial Albert Thomas, soy técnico químico y esa formación que recibí en la escuela secundaria me marcó también mucho en mi carrera. Cuando recién te comentaba mis acciones de colaboración con los químicos, posiblemente estaban más basadas en mi actividad en la escuela secundaria que en la universidad. ¿Y vos te quedaste viviendo en la ciudad? Sí, yo soy platense, nací aquí, hice toda mi carrera, digamos, escuela primaria, secundaria, universidad en La Plata. Salí del país con un perfeccionamiento postdoctoral, gracias a becas del CONICET. Claro, Jorge, como muchos de los científicos de la región, son vecinos que se han capacitado acá en la ciudad, que han crecido y luego han hecho experiencias en otras partes del mundo. Finalmente vuelven, ¿no?, para traer todo ese conocimiento y seguir trabajando acá. ¿Seguís viviendo en la ciudad? Sigo viviendo en la ciudad. Viví momentos difíciles de la ciudad. Me fui afuera con el convencimiento que iba a buscar un perfeccionamiento para volver y nunca dudé, digamos, de regresar, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco el concepto que nosotros queríamos llevarle a todos ustedes es esta realidad. Nuestros científicos son vecinos nuestros, están conviviendo con nosotros y hacen una actividad que los apasiona, que es tratar de develar los misterios de todo lo que nos rodea. Jorge, muchísimas gracias por tu visita, han sido muy enriquecedoras tus palabras y bueno, seguramente en algún otro momento nos vamos a encontrar. Muy bien, gracias por invitarme y hablar de cosas que normalmente uno tiene en la memoria y no recrea permanentemente. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.